Hola, buenos días a todos. Erika, ¿cómo has estado? Déjame que ajuste una cosita, ya damos inicio aquí a la tutoría. Gracias, Erika. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas bien? Aquí Sí, también, señor. gracias, también Mariana Lady, que escucho aquí como un ruidito en el audio, entonces tratando aquí como de ajustar aquí algo, pero ahora un minutico y ya empezamos. Gracias. Bueno, una bendecida
tarde para, bueno, un bendecido día. Ya ahorita lo digo porque digo tarde, listo. Un bendecido día para Angélica, para Erika, para Lady, para Mariana y por favor nos identificamos quién está conectado con un número 954-089-37-366. Mariana, ¿me escuchas? Lady, ¿también me escuchas? Erika, Angélica, Sí, señor. gracias, perfecto. ¿Y quién? Ok, Buenos días, profe. buenos días. Qué pena. María Murillo, profe. Qué pena. Listo, María, tranquila, listo. Es que no te Gracias, identificaba con el número. Ok, perfecto, gracias. listo, María, buenos días. Bueno, perfecto. Buenos días. Entonces, listo, muchachos. Entonces, como nos dice nuestro programa, hoy nos enfocamos en nuestro examen final, ¿cierto? Mentira, mentira, es un chiste, es un chiste. Ya habíamos identificado, ya habíamos comentado que íbamos a realizar un taller en vez de esa actividad que aparecía como un examen final y pues que bajo el programa hoy pues había como una opcional, ¿sí? En el evento, digamos que en la anterior oportunidad pues no nos haya ido bien, pero la idea es esa actividad como tal de examen, sea la presentación de examen o sea el opcional, vamos digamos, a cambiarlo, a sustituirlo por un taller, ¿listo? Porque la idea es, pues, comentar, digamos, esta última unidad y revisarla y hacer un par de ejercicios sencillos. Van a darse cuenta que es una estadística sencilla la que vamos a revisar aquí en esta unidad para, pues, digamos, completar, pues, nuestro temario, ¿cierto? Por lo menos en temas de tutoría, pues, ustedes pueden complementar. Entonces, por eso, pues, habíamos dicho que no íbamos a hacer el examen final, sino que poníamos un taller como sustitución pues a ese examen final. ¿Listo? Me di cuenta, pues ahí me han comentado, discúlpeme que está un poquito, eh, digamos, un poco perdido, digamos, esta última semana o este último par de semanas, porque pues emprendí un viaje, eh, digamos, y pues estoy en un lugar que siempre hay una diferencia horaria significativa, entonces mientras me adaptaba con todo el tema y el ciclo, digamos, natural y, digamos, de sueño y como tal, y pues llegaba a un lugar como estable, entonces por eso pues he tenido ahí como un retraso ahí en temas de, digamos, de cargarle sobre todo el apoyo, ¿no? En temas de diapositivas, en temas de tutorías, la grabación. Entonces, una vez terminemos la tutoría, pues me encargo ya estoy como un lugar aquí estable, entonces ya me encargo digamos, de cargarle pues esa información, ¿cierto? Si hay algún inconveniente con respecto a la fecha, último producto, alguna duda, con mucho gusto al final, digamos, de la tutoría, vamos a dar un espacio para resolver dudas, ¿no? Y pues, de todas formas, si a alguno le falta algo por complementar, pues me avisa y podemos ir a ajustar un poco la fecha, ¿listo? Entonces, por eso no os preocupéis. Ok, entonces vamos a revisar hoy lo que nos compete con esa unidad número 4 en nuestra eh, temario pues, de la asignatura estadística aplicada a los negocios, ¿sí? Y es efectivamente en relación con los índices y cartas para el control de calidad, ¿sí? Vamos hoy a especificarnos mucho más o vamos a centrarnos mucho más en los índices de precios, específicamente, que pues es lo que contempla digamos, principalmente esta unidad, y pues vamos a comentar algo con respecto al tema de calidad. ¿Listo? Entonces miren que nosotros en la información, disculpen ahí el fondo, pero bueno, no lo tengo ahí, estoy aquí en el computador de mi esposa, entonces no sabía que tenía aquí ese, ese fondo. Entonces, listo. Entonces, con respecto a los índices de precio, miren que nosotros en la publicidad, en los medios de comunicación a diario, normalmente en los noticieros o en los eh, programas estos cortos informativos, índices de precio del consumidor, ¿cierto? Recuerdan que posteriormente en los noticieros, sobre todo en esa franja, en los noticieros, en esa franja horaria, pues donde hay noticieros, pues nos habla mucho de índice de precios del consumidor, ¿cierto? Y pues normalmente hablamos del IPC, que es, pues, desglosa eso, índice de precio del consumidor. Y en últimas, el IPC es una forma global que marca no solamente el valor de un artículo, sino una serie de artículos, ¿sí? Que según pues,
según, digamos, ese estudio, según esa estadística, pues son artículos los más utilizados dentro de la canasta familiar, ¿sí? Entonces, normalmente ese IPC, pues, revisa la variación global de precios con respecto a consumos, digamos, de la población, ¿cierto? Ese es el famoso índice de precios del consumidor. Ya diferente que nosotros queramos hacer un estudio específico para un artículo que no esté dentro de la canasta familiar o que no sea, digamos, de consumo general, sino ya algo un consumo específico. Pero por lo general, este indicador, como IPC, pues busca, digamos, de forma global, revisar la variación, ¿cierto?, digamos, de precios de esa canasta familiar con respecto, ojo, con respecto a una referencia. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Listo? Yo puedo revisar, eh, digamos, una variación de la canasta familiar, pero tengo que referenciarlo siempre con respecto a algún valor base, ¿sí? Entonces yo puedo indicarlo con el costo de esos artículos, ¿sí? Pero pues siempre tengo, o lo puedo también revisar con respecto a qué, con respecto a un costo base, una referencia base, que me permita tener ya en porcentaje, pues esa variación. Entonces yo puedo revisar con respecto a la base va a ser 100%, puedo revisar si está por encima del 100% porque aumentó de precio en ese año o en ese mes, o si estoy hablando que está por debajo del 100% es porque disminuyó con respecto al precio base. Entonces eso es lo que eso genera un indicador, por eso hablamos de índices, que nos permite revisar la variación de forma muy fácil, ¿sí? Y de forma porcentual, pues nos permite también eh, revisar esa variación y de alguna forma cuantificar en términos, ¿cierto? Con respecto a que recuerden que el porcentaje pues siempre me lo da con referencia a 100 unidades, tantas unidades varió de cada 100, entonces en este caso pues podemos revisar tantos pesos varió con respecto a cada 100 pesos, ¿sí? Por encima o por debajo. Entonces, digamos que eso, digamos, lo que vamos a revisar hoy, que son los indicadores o los índices, y vamos a especificarnos con respecto a los índices de precios. ¿Listo? Entonces, en últimas, pues nosotros podemos graficarlo también y ver esa variación. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica que nos muestra esa variación, pues ya, lógicamente, en términos gráficos, nosotros podemos revisar si va aumentando y si hay un pico en la parte superior, vamos aquí a señalarlo. Por ejemplo, si hay un pico en la parte superior, entonces, pues nosotros pues sabemos que hay, ¿cierto? Hay un máximo ahí. O simplemente, pues si hay una disminución por aquí, entonces ya sabemos que pues ahí gráficamente es muy sencillo, pues sabemos que hay una disminución con respecto, ojo, a un precio base. Sí, estoy hablando en términos porcentuales. Y aquí efectivamente está, mire que en términos porcentuales, aquí no está hablando en términos porcentuales, sino en términos de unidad. ¿Sí? Entonces, uno, mire que hay una referencia que es 1. ¿Cierto? Esa referencia 1 es un precio base y por encima de 1 pues me va a indicar que con respecto a esa referencia base, pues aumentó y por debajo, pues que disminuyó. ¿Sí? En cuantas, pues yo puedo esto multiplicarlo por 100, yo tengo un porcentaje, entonces simplemente el uno me va a indicar el 100%, 2 mire que va a indicar el 200%, es decir, el doble, mientras que acá, ¿cierto? Menos uno, entonces, digamos, disminuyó considerablemente casi un 100% y así, ¿cierto? Aquí, pues, aquí estamos hablando que mire que hay una variación fuerte en pues, en este caso, hay una variación fuerte. ¿Por qué? Porque miren que esto es, mire que la ventana temporal es anual. Aquí estamos hablando, miren, 2006 al 2009. Y aquí estamos hablando de 2000, no alcanzo a identificar bien, 2010, 2010, 2011. Sí, entonces, mire que hay un salto, incluso acá. Normalmente uno lo hace, puede ser anual o podría ser mensual en el caso porque hay una variación importante durante el año. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, graficar, cómo identificamos, es muy sencillo. Digamos, ya hemos visto estadística un poco más compleja, digámoslo así, o menos fácil, pero esto es una estadística muy sencilla, muy fácil. ¿Listo? Entonces, lo que nos compete en esta unidad 4 es índices y cartas para el control de calidad, índices de precios y cartas para el control de calidad. Entonces, como parte de esa presentación de la unidad que tenemos ahí en nuestra guión de aprendizaje, es que, digamos, todas las empresas, digamos, y el entorno económico, pues están, digamos, influenciados por muchos factores. Incluso, qué días, me acuerdo que qué días
digamos, parte del viaje, pues yo estaba revisando ahí como la variación y las expectativas que tenían los economistas con respecto, por ejemplo, al precio del euro y al precio del dólar, ¿sí? Entonces, me puse a ver unos programas, estamos hablando de un 20 días antes, un mes antes, digamos, de esta fecha, y me puse a ver un canal internacional y miré el tema. Entonces, uno de los economistas decía incluso que no era tan fácil en este contexto. ¿Por qué? Porque había muchos factores externos, que normalmente si hay condiciones o hay entornos estables, pues ellos sí pueden revisar y hay una tendencia, ¿sí? Hay una tendencia a la alza, una tendencia a la baja del dólar con respecto, pues en el caso en nuestro caso, el peso colombiano. Entonces, pero que yo me acuerdo que cuando yo lo vi el programa, hace unos 20 días o 30 días antes, de la fecha de hoy y estaba el contexto de Trump, ¿sí? Recuerden que pues, Trump, el presidente de Estados Unidos, había generado unas presiones económicas con respecto a tasas de impuestos para temas digamos, de importación o exportación, pues, de países hacia, digamos, de ingresar productos de países hacia Estados Unidos. Entonces, había una serie de impuestos, digamos, muchos impuestos con respecto, digamos, a países asiáticos, europeos, de pronto, y algunos países específicos, ¿sí? Colombia, pues, también había tenido un ajuste, pero bueno, había sido tan fuerte con respecto a otro tipo de países. Entonces, todos esos contextos externos, decía el economista, que son factores que ellos normalmente no tienen en cuenta porque pues no son factores de una economía estable. Entonces, había una incertidumbre alta que si bajaba, que se subía, incluso pues yo estaba esperando que bajara un poco, esperé un poco, empezó a subir, pero miren que hoy hay ahorita como nuevamente una tendencia a la baja. Entonces, lo que quiero comentar es que esas condiciones económicas, incluso cuando son nacionales son complejas, pero cuando son internacionales, son mucho más complejas porque hay unos factores o unas dimensiones que normalmente los economistas llaman atípicas y pues que no generan estabilidad. Entonces, cuando hay así, hay fluctuación, digamos, de esa estabilidad económica en las empresas y todo eso afecta a las empresas, ¿sí? Ahora, si hay estabilidad, pues lógicamente, pues puede haber una buena estimación. Recuerden que nosotros en matemáticas generales y pues la economía utiliza muchas aplicaciones de las matemáticas y la estadística. Recuerden que la estadística es parte de la matemática, es un área de las matemáticas. Entonces, y en la matemática utilizamos modelos, en la estadística utilizamos modelos. ¿Y un modelo qué es? Pues es una fórmula matemática, un polinomio, ¿cierto? Una función polinómica de diferentes grados, es decir, de diferentes exponentes, el exponente mayor pues me da el grado de esa función polinómica, pero en última es una ecuación matemática. Y esa ecuación matemática lo que nosotros queremos es acercarnos a la realidad. Entonces, en la economía pasa lo mismo. Queremos, bajo un modelo matemático, es decir, una función polinómica de cierto grado, 2, 3, bueno, cierto grado, acercarnos a la realidad. Pero eso es un acercamiento, una estimación, ¿sí? No podemos decir que exactamente la realidad, pero sí me permite generar una tendencia o tomar decisiones, que es lo que nos interesa a nosotros como gerentes, como futuros gerentes o gerentes, que ya son ustedes, dueños de ideas, emprendedores, y que pues queremos en últimas predecir, de alguna forma estimar y tomar decisiones, ¿listo? Entonces, eso se basa. Entonces, miren que aquí lo que nos dice, esas condiciones económicas de todo el entorno de las organizaciones varían de acuerdo con el impacto que ejerce la globalización en el medio. Hoy en día, ¿sí? Con mucho más globalización, pues tenemos que decisiones de política de Estados Unidos afectan toda la economía mundial. ¿Afecta a Colombia? Claro. ¿Afecta a países europeos? Claro. ¿Asiáticos? Claro que sí. Lógicamente, todo el entorno nacional, por supuesto que afecta también a las organizaciones. Entonces, mire que estamos hoy en día no solamente lo que está en la región, Santander, no solamente lo que está a nivel nacional Colombia, sino que todas las decisiones a nivel global afectan la economía de las organizaciones. ¿Listo? Si yo tengo una empresa que, digamos, por ejemplo, en el Socorro, tenemos una gran afectación, tuvimos y tenemos actualmente una gran afectación de productos, por ejemplo, agrícolas. ¿Sí? Yo me acuerdo que recientemente, bueno, unos años atrás, unos años recientes atrás, que tuvimos el tema de la pandemia, afectó a todos, a todas las empresas, ¿no? A unas más que otras, pero una de las empresas fuertes que afectó en el contexto de Socorro
fue las empresas que dependían de productos agrícolas, es decir, empresas o negocios agroindustriales, ¿sí? No solamente agrícolas, sino también del agro. Entonces, ¿por qué? Porque muchos productos que se le aplican a los suelos, ¿cierto? Y que también son insumos, por ejemplo, para ganado, son productos importados. Y esa escasez o esa condición, digamos, de la pandemia generó un aumento, pero bastante, con indicadores altísimos, con índices altísimos, y que afectó mucho la economía de Santander. Por ejemplo, no solamente Socorro, Santander en general, y el país en general, porque muchos productos son importados. Diferente que la fabricación del producto sea nacional. Entonces, por eso la importancia de que de abrir las fronteras, conocer, ¿cierto? Pero también de emprender y generar nuestros propios productos en nuestro país, para no depender, con mucho más razón esta globalización, de, digamos, de otros países. Entonces, pero también afectó, por ejemplo, demasiado al sector de la construcción, pues yo me muevo en ese sector de la construcción. Y yo me acuerdo que productos como enchapes aumentaron un 200% por lo menos, ¿sí? Mínimo. El cemento aumentó también, ya se estabilizó, pero tubería, parte eléctrica, bueno, muchos productos que, pues, lógicamente fue un contexto que en la economía no estaba previsto, fue algo atípico, ¿sí? Y que, pues, en ningún modelo estaba previsto. Entonces, ¿y qué pasó? Pues muchas constructoras que tenían ya precios establecidos con sus clientes de vivienda, pues no podían soportar ese precio. ¿Por qué? Porque les aumentó al doble o al triple productos como enchapes, ¿sí? Enchapes cerámicos. Entonces, eso afectó mucho tuberías, aumentó como un 50, 70%. El hierro aumentó también casi al doble. Entonces, no era viable y factible vender a ese precio. Entonces, muchos tuvieron que devolver recursos. El que no, pues simplemente devolvían sus recursos, o simplemente muchas constructoras cerraron porque no podían soportar eso, ¿sí? Entonces, mire que la afectación a nivel hoy en día global afecta a cada uno de los negocios. Eso no es mentira, no, que es que yo tengo una tienda, es que yo tengo un negocio local, no. Y, pues, lógicamente, decisiones nacionales también, ¿no? El aumento de la gasolina afecta a cualquier negocio, sea una tienda, sea un restaurante, sea, ¿cierto?, un supermercado, sea una empresa con mucho más razón de servicio de transporte o de encomiendas o de fletes, ¿cierto?, o de acarreos. ¿Por qué? Pues porque la gasolina se necesita de combustible para todo, para llevar un artículo, un insumo de una instancia a otra, ¿cierto? Entonces, afecta a toda la economía nacional, ¿sí? A nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque nos transportamos con vehículos, en motos, carros, pero también con transporte público. El transporte público aumenta, o un taxi. Entonces, eso es, o sea, digamos, hay unos insumos, pues, digamos, y productos que, pues, afectan a ciertos sectores, pero hay otros que afectan a todos los sectores, entre eso, pues, la gasolina, el combustible, ¿sí? Sobre todo la CPM. Por eso, ustedes ven, aunque es relativo, ustedes ven que van ajustando más a la gasolina, ¿sí?, que el mismo ACPM, porque la ACPM es el insumo para transporte normalmente de mayor carga. Entonces, turbos, ¿cierto? Tractomulas, y pues se supone que ese es el combustible para ese tipo de transporte, que normalmente es donde se está movilizando a nivel nacional, digamos, los insumos para diferentes empresas, es decir, la mayor cantidad. Pero también la gasolina afecta al bolsillo, pues se supone que a nivel particular, ¿cierto? Y transporte pequeño. Ustedes ven por eso que cuando se ha aumentado, se va a pronunciar un aumento en el ACPM. Entonces ustedes revisan que, pues ahí sí hay paro, ahí sí hay, ¿cierto? Porque lógicamente es un producto sensible, es un producto sensible para, digamos, para la economía nacional. Pero bueno, ahora, que estemos afectados o no, o que otros países afecten por esos alzas, me refiero, si hay política en ese país, de pronto no tanto. ¿Por qué? Porque depende de la política, depende del tipo de transporte que utilice en cada país, pues lógicamente depende de cierto producto, ¿no? En nuestro caso, pues dependemos de la CPM y gasolina. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestro transporte está basado en transporte terrestre. Pero si nosotros tuviéramos otro tipo de transporte, y por eso la reconversión, digamos, de la movilidad en términos de la eficiencia energética, pero también en términos de la sostenibilidad con otro tipo de combustible, pues para no depender, digamos, de ese tipo de productos o de combustible que es muy sensible, ¿cierto? Y sobre todo, pues, que son
son combustibles fósiles, pues que la tasa de uso es mucho mayor que la tasa de generación. Sí, efectivamente, es un combustible que se produce naturalmente digamos, naturalmente y tiene una tasa, pero hay una extracción de ese insumo a nivel de petróleo, ¿cierto? Si estamos hablando de gas, son yacimientos que se producen naturalmente, pero la tasa de producción es mucho menor a la tasa de extracción. Entonces, eso lo vuelve un producto no sostenible, ¿cierto? Ese es el tema. Es natural, porque eso se produce digamos, en términos naturales, en condiciones naturales, de un proceso de muchos años del carbono, es decir, de la materia orgánica, ¿no? Que es una materia, pues, digamos, como base, pues, química de carbono. Pero, pues, lleva mucho tiempo para producirse. Entonces, esa extracción, pues, lógicamente va a generar que en este caso, un combustible fósil, pero un combustible, digamos, no sostenible. ¿Listo? Bueno, ahora, pues, esa es nuestra realidad. Y pues eso fue un contexto más político que otra cosa, porque nosotros tenemos tuvimos una gran, digamos, un gran medio de transporte para productos y de carga, férreo, por ejemplo, ¿sí? A nivel férreo, a nivel de los trenes. Y también, pues tenemos la potencialidad a nivel fluvial, pero bueno, la política en su momento, seguramente para beneficiar a algunos apellidos y algunos familias que estaban en el poder, pues fue más a nivel de transporte terrestre. ¿Listo? Pero bueno, eso ya es otro contexto, pues, y eso hay que ajustarlo y mejorarlo hacia adelante. Ahora, en este caso nosotros, como empresas, entonces, cada uno de nosotros como profesionales, futuros gerentes, pues vamos a determinar qué influencia de esas variaciones de precios, pues nos afectan como tal a las empresas y qué decisiones podemos tomar y cómo podemos interpretar esos cambios, ¿cierto? Entonces, esos índices nos permiten entonces evidenciar esa variación de una variable específica durante el tiempo. ¿En qué ventana del tiempo? Normalmente anual, mensual, ¿cierto? Eso lo determinamos con nosotros, aunque uno siempre tiene que hacer seguimiento, es decir, la importancia es siempre tomar datos para hacer seguimiento. Existen diferentes tipos de índices entre los cuales se destacan. Vamos a enfocarnos hoy es en los índices de precios, pero también hay índices de cantidad, índices de valor, pero la importancia es tener el fundamento para a partir de ahí, pues nosotros ya revisar qué nos afecta, qué es valioso para nosotros, nuestras organizaciones, y pues qué vamos a medir y qué vamos a interpretar basado en índices, ¿listo? Entonces, esos números o relaciones dice que se apliquen a las organizaciones y que permiten la medida del comportamiento de estas variables. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren la importancia de algo tan sencillo, porque vamos a ver que es muy sencillo. Ahora, en términos de calidad, pues esto tiene una historia, ustedes revisen el guión de aprendizaje, pero pues siempre hemos estado, en términos generales, desde hace muchos años atrás, preocupados por la calidad, ¿cierto? ¿Calidad de qué? Del producto, lógico. ¿Calidad de qué? Calidad también del servicio, también. Pero en últimas, la calidad, a medida que pasan los años, se ha venido enfocando en tratar de estandarizar. Por eso ustedes ven que para fabricación un producto como tal, pues legal, me refiero registrado, una empresa registrada, pues hay unos estándares mínimos, es decir, unas características mínimas de fabricación del producto, ¿sí? Que nos permiten de alguna forma tratar de igualar, ¿cierto? Basado en un mínimo de condiciones, ciertos productos y eso permite mejorar la calidad. Aquí hay un gran aporte de los japoneses, a medida que viene la guerra, bueno, ahí está la historia, digamos, en el guión de aprendizaje, ustedes la revisan. Dice acá que en resumen, de acuerdo a estos autores, o a este autor que digo en ese año, la calidad ha evolucionado teniendo en cuenta las siguientes interpretaciones. ¿Sí? Ahora, ese concepto de calidad es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque, bueno, ¿qué es calidad? ¿Sí? ¿Cómo podrían interpretar ustedes calidad, por ejemplo? ¿Sí? Es relativo, depende de, ¿no? Entonces, por eso la importancia de normas,
la importancia de, digamos, de condiciones mínimas para a partir de ahí uno tener una referencia. Entonces la calidad siempre es con referencia a algunas condiciones, algunas características. Pero si hablo en términos de calidad, bueno, pero ¿qué es calidad? ¿No? Para mí calidad es que, por ejemplo, de la camisa, de una camisa, ¿sí? De una prenda de vestir. No, que es que me dure tantos años. Ah, bueno, listo. No, para mí la calidad es que cuando la lave no se, digamos, no, el color no se pierda. Sí, pero bueno, ella con el tiempo pues va a tener una pérdida. Pero no, que mínimo me dure un año. Ah, bueno, listo. Entonces mire que hay una condición de una característica. Entonces siempre va a haber con respecto, no, que es que si yo me la pongo y se me estira, pues no se vaya a encoger o no se vaya a estirar, bueno, o se vaya a lavar y se vaya a encoger a estirar. Entonces mire que hay siempre unas condiciones. Entonces la calidad es relativa. Entonces por eso la importancia de tener unas características básicas que me permita medir. Y por eso lo que es en términos de calidad, recordemos que nosotros hoy en día pero lo tenemos normalizado por las normas técnicas colombianas, ¿cierto? Hay incluso control de calidad, ¿cierto? La ISO 9000 en temas de calidad. Entonces, eso está normalizado y por eso hay unas características. ¿Listo? Ahora, según este autor, entonces, ese concepto de control de calidad ha evolucionado y se tienen en cuenta varias interpretaciones. Primero, la calidad se controla. Si yo estoy hablando de una norma ISO 9000, por ejemplo, en términos de calidad, pues tengo que tener algunos procedimientos, no todos los procedimientos realmente, basados en unos, ¿cierto? En una lista de chequeo y unos procedimientos que tienen una dependencia uno de otra y tengo que mantener, tengo que permitir que se mantenga ese orden, ¿sí? En los procesos. Entonces, mire que y tengo que verificar, no solamente que quede en papel ese procedimiento, sino también que se cumpla. Entonces, tengo que controlarlo de alguna manera. Pero la calidad también se autogestiona. ¿Por qué? Si, cuando vean, digamos, específicamente control de calidad, esa área, ustedes van a ver que, en últimas, ¿qué hace una empresa? Pues quiere involucrarse con tener su certificación, por ejemplo, de calidad, que pues hoy en día, ante diferentes organizaciones o empresas grandes, es una hoja de presentación, una carta de presentación para poder relacionarse comercialmente con ellas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque parte digamos, del fundamento de esas normas ISO 9000, que estamos hablando del control de calidad, es que la empresa que tenga esa certificación debería o debe exigir que las empresas aliadas o las empresas con las cuales tiene convenios comerciales también tengan ese control de calidad. Entonces, mire que se vuelve, digamos, no de forma, digamos, que yo quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Es decir, se obliga a tenerlo, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones. Entonces, miren pero ¿qué pasa? Si yo quiero tener control de calidad, esa certificación, pues yo simplemente comienzo mi gestión, es decir, por eso es que se autogestiona, basado en la norma, pues contrato a un profesional o si tengo contratado en mi nómina un profesional que sepa del área, pues entonces él va a ser el líder en esa solicitud, en esa gestión para solicitar esa certificación. Hago mi propia documentación basada en la norma y ahí sí contrato si quiero a alguien externo para que me revise un auditor externo haga la revisión previa y solicito ante una entidad, a la entidad hay varias específicas que me certifiquen, ¿sí? Ellos ahí sí me certifican, pero mire que hay un proceso de autogestión. Eso es lo que, es decir, yo solo, ¿sí? Que me obliga o no me obliga. Bueno, dependiendo dónde quiero tener yo relaciones comerciales, ¿sí? Entonces, es arbitrario, hasta cierto punto es arbitrario, pero si ya yo quiero entrar en una relación comercial con una empresa que tenga certificación de calidad, seguramente ya me va a exigir. Entonces, no se me vuelve arbitrario, sino que se me vuelve ya algo condicionante, ¿sí? Entonces, ahí están como las dos caras, pero en última es algo de gestión propia de la empresa. Si hablamos de la calidad, se asegura, por eso, vamos a asegurarnos, vamos a certificarnos en un control, pero también tengo que asegurarme que no solamente quede mi certificación, documentación, sino que también se, se cumpla. ¿Por qué? Porque yo cada tanto tiempo debo tener un control y debo hacer, no solamente que me lo exijan, sino también debo hacer una autogestión de verificación de cómo estoy en el momento con respecto a la certificación, cómo voy evolucionando y también recuerden que eso es
un proceso continuo de mejora. Entonces también tengo que asegurarme yo como empresa, ¿sí? Que lo pueda hacer. Y cada tanto tiempo tengo que contratar a un externo para que verifique nuevamente y me hagan una revisión de que efectivamente estamos cumpliendo, estamos llevando a cabo bien ese proceso de, digamos, que nos certificó en temas de calidad. Y también la calidad se gestiona, porque si yo quiero mejorar, entonces anualmente tengo ese ciclo que eh, planteo la norma, planteo los procedimientos, los ejecuto, tomo indicadores, si los reviso, analizo, pero siempre va a haber mejora. Entonces venga otra vez, autogestione, revise, ajuste, pero otra vez plantee, ejecute, ¿cierto? Obtenga indicadores, revise y tome mejora. Entonces sí va a ser un proceso siempre continuo y pues es un proceso, digamos, cíclico, ¿listo? De mejora continua. Ahora, ¿qué competencias diferenciales entonces vamos a tener presente en esta unidad? Pues simplemente vamos a determinar los índices, vamos a especificar los índices de precios y la repercusión como tal de los precios del consumidor en el poder adquisitivo de los empleados. Vamos a revisar también, bueno, está relacionado con cartas de control de calidad. Es una estadística sencilla también, pero en última revisión con respecto a ciertos indicadores para revisar el control de calidad y cómo podemos gráficamente revisar. Entonces, pues hoy vamos a enfocarnos en los índices como tal de precios. Pero también pues, está establecido como una competencia de establecer el control de los procesos productivos en las organizaciones y generar controles o reajustes de los mismos para garantizar la calidad vista como una satisfacción del cliente. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, manos a la obra. Entonces vamos a especificar con respecto a los índices y particularmente los índices de precios. Entonces, esta es información del libro, ¿cierto? Ahí tenemos la referencia. Miren que en la tabla es la tabla 17. Ahí vi que hay un error con respecto al capítulo, creo que dice el capítulo 12. Si ustedes revisan el, el módulo, el guión de aprendizaje, específicamente en nuestra plataforma Moodle, pues digamos como el formato original de, digamos, pues que está establecido pues, por el diseño digamos, del curso, aparece que el capítulo 12 seguramente corresponde a una versión anterior de la que tenemos nosotros con respecto a nuestro libro guía, pues la versión que yo les compartí. Entonces, la versión que tenemos está el capítulo 17, los índices, para que tengan los referentes. Ok, entonces aquí tenemos una tabla que aparece en ese capítulo 17 que confirmo yo, aquí el capítulo 17, tengo aquí el documento por ejemplo que abierto. Ya les confirmo cómo se llama el capítulo 17 en nuestro... Recuerden que el que tenemos, pues el que yo les compartí la 10ª edición. Venga, les comparto aquí para que lo verifiquemos. Listo, entonces miren que, recuerden que esta es la 10ª edición. Y en la tabla de contenido tenemos como capítulo 17, números índice. Así se llama el capítulo, números índice. Ahí está. De ahí he tomado pues yo esas tablas, la información, pues ahí está el detalle, pero bueno, yo les voy a contar la historia y ya la vamos revisando. Ahora se cuenta que algo muy sencillo que vamos a revisar acá. Y con base en esto, pues vamos a hacer ese último producto que va a sustituir lo que es el examen que está planteado ahí como parte digamos, de nuestro curso. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos acá, ¿qué es esto? Entonces miren que hay una información del costo de la gasolina normal, dicen, pues, estamos hablando de una información americana, entonces tengamos presente la gasolina, por ejemplo, en nuestro contexto corriente, ¿sí? Pero pues aquí está, lógicamente, el precio del galón por dólares. Si estamos hablando en dólares acá, de 1.3 dólares, entonces estamos hablando del orden hoy en día, el dólar debe estar, creo que está más bajito. Venga, confirmamos, 4.200 algo, lo vi como ayer, ya voy a confirmar acá, dólar hoy. Pues digamos que como referencia aquí en el Banco de la República, 4.155, incluso bajó un poquito, 4.155. Entonces estamos hablando mal contados, 4.000, 4 por 3, 12, vamos hablando como unos, pues en ese año, ¿no? Estoy hablando de 1990, estamos hablando de 4.000, 5.000, 15, más o menos de unos 6.000 pesos, ¿cierto? Si estuviéramos hablando del 2005, el último dato, estamos hablando de unos 5.000, 10.000, unos 12.000, 13.000 pesos,
Lógicamente, pues en nuestro contexto actual, pues en nuestro país, pues mucho más, o de un valor mayor. Listo, pero bueno, esa información americana, simplemente como para tener ahí un poquito la noción del valor. Pero bueno, está en dólares. Mire que hay una información del costo de la gasolina, tengamos como un contexto corriente, pues dice que la gasolina normal, año tras año, ¿sí? Seguramente, ojo, seguramente son valores promedio, ¿sí? Si hay una estabilidad, pues diríamos, ah, mira, es que durante el año 1990 el precio del galón fue $1.3. Ah, bueno, si hay una estabilidad, pero por ejemplo en nuestro contexto actual en Colombia, tendríamos que tener, ¿cierto? El promedio anual, ¿sí? De ese año 1990, del año 2005. Entonces, mire que esa información, a su vez, es construida de una información inicial, que pueden ser la variación o los precios de la gasolina mes a mes para ese año 1990 hasta el año 2005. Es importante tener presente eso porque el taller va a ser de ese orden. Seguramente vamos a tener información de año tras año de variación de precios. Entonces tengo que llevar, para llegar a esta tabla, tengo que tener el promedio del año. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Listo, ¿qué información tenemos acá? Entonces, de 1990 hay una variación del precio por galón de 1.3 hasta va variando año tras año. Mire, disminuyó en 91, algunas políticas seguramente disminuyó en el 92, con respecto a 1.3, ¿no? Disminuyó, pero mire que a partir de 2002, no, a partir del 2000 aumentó, estoy hablando con respecto a 1.3, ¿no? $1.3 y siguió aumentando hasta el 2005. Pudo haber sido ¿por qué? Por políticas. Recuerden que la gasolina, como es la gasolina, o el combustible en general, como es, digamos, un insumo o un producto bastante influenciador, es decir, un producto que influencia muchos sectores, pues lógicamente se convierte en algo, digamos, en un producto a estar ahí ajustando y estar ahí controlando. Entonces, los países normalmente tienen subsidios con respecto a la gasolina. Entonces, esa disminución con respecto a 1990, entre 1991 y, por ejemplo, ese ajuste o ese control, ¿sí? Hasta 1999, pues tuvo que ser con respecto a políticas del gobierno para subsidiar la gasolina, de tal forma que, porque es un producto sensible para la economía. A partir de ahí, pues, en el 2000 hacia adelante, pues ya sí está por encima de 1.3 hasta el 2005. Listo, entonces esa información, bueno, ahí tenemos la variación. Nosotros podemos inicialmente graficar eso en términos del valor, ¿sí? Pero también nos interesaría saber con un indicador el precio relativo en ese periodo. El periodo pues, se llama T, la notación es T. ¿Cuál periodo? Entonces, 1990, 91, ¿sí? Hacia adelante, del 90 al 90 hacia adelante. Y ese indicador, pues simplemente que se llama precio relativo en el periodo, no, se obtiene simplemente ¿qué? Precio en el periodo específico, digamos 1991, con respecto a ¿qué? A un precio base o un precio de referencia. Aquí lo llaman precio en el periodo base. Y multiplicado por 100, no es más. Ahí dejé la referencia de la fórmula en el capítulo 17. Esa es la fórmula 17.1. Entonces estamos hablando de precios relativos. ¿Y cómo hacemos eso? De forma muy sencilla. Simplemente, pues ahí está. Tengo que dividir el precio actual con respecto a el precio base. Aquí en este caso, el precio base, ¿cuál será? Pues a partir de donde inicia la información. Entonces, en este caso, a partir de 1990. Ese es nuestro precio base. ¿Listo? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues de forma muy sencilla. Aquí está en fórmula. Y nosotros pues vamos a hacerlo rápidamente en Excel. ¿Listo? Voy a aumentar un poquito esta tablita para que la veamos acá. Bueno, aunque de todas formas la vamos a pegar. Ese es nuestro primer indicador de precios. Y como es de forma muy sencilla, entonces se llama el índice o el precio relativo en el periodo. Precio relativo en el periodo. Listo, entonces vayamos hablando Excel y lo hacemos de forma muy rápida y muy fácil. Listo. Te voy a abrir aquí Excel también. Voy a tomar copia de esta. Bueno, esta no. Voy a tomar copia de esta. Acá. Y pues ya ahorita lo verificamos que nos dé el mismo valor. Simplemente es eso.
Excel, Excel, Excel. Voy a utilizar una anterior y ahorita la ajustamos el nombre. Voy a coger una copia más bien. Voy a poner aquí el nombre una vez. Tutoría 10 al documento en Excel. Tutoría 10 y estamos al 31 de mayo. Listo. Entonces vamos a poner índice precios. Ya voy a compartir, qué pena no he Profe, compartido. disculpe, no está compartiendo pantalla. Sí, señora, gracias. Gracias, Erika. Ya aquí me estaba dando cuenta al momento que me estabas informando. Gracias, gracias. Aquí ya está, así. Estamos metiendo aquí a Lady, perfecto. Entonces simplemente tomé un archivo en blanco y le puse índice de precios, como para tener ahí el nombre pues a la hoja de cálculo. Entonces vamos a identificar pues simplemente el precio relativo. En el periodo vamos a poner más bien precio relativo. Vamos a poner aquí precio relativo. Sabemos que es un indicador o un índice. Precio relativo. Listo. Voy a pegar acá de copiar y pegar aquí. Voy a pegar, a ver. Listo, los datos. Simplemente el costo de la gasolina. Entonces aquí lo que vamos a revisar entonces ya sabemos que es el costo de la gasolina normal. Bueno, vamos a ponerla así normal, pero es como si estuviéramos diciendo como gasolina corriente. Listo. Son dos columnas que voy a simplemente a combinarlas. ¿Dónde está eso? Acá, listo. Y listo, ya. Simplemente le pongo aquí algo de formato. Listo, ahí está. Entonces tenemos por un lado el año. ¿Listo? Y tenemos por otro lado el precio. Precio por galón. Entonces voy a poner aquí precio por galón. Y eso está ya sabemos que está en dólares. Listo. Siempre pues tener ahí la referencia de nuestro libro. Listo. Por aquí un poquito de formato. Pues tenemos del año 1990, que va a ser año de referencia, hasta el 1990 hasta el 2005. ¿Listo? Simplemente tengamos aquí hasta el 2005. 2000. Que puse aquí, que pegar. 1990, 91. Eso está aumentando aquí cada 5 años. Ok, 2005, 2005, listo. Y vamos a poner los valores, simplemente. 2.3 inicialmente, 1.1, 1.09 y 1.07, 1.08. Ahorita lo verificamos, no me voy a equivocar. 1.11, pero venga, miremos si me deja nada de error, o si me toca con coma. Correcto, que necesitaré yo. 1.11, 1.22. Y algo, tengo que ponerlo con coma, con punto. Bueno, tengo que ponerlo con coma. Entonces, voy a ajustar aquí con coma en mi caso, ¿no? Depende de la configuración regional. 1,07, 1,08, 1,11, ahora sí, listo. 1,22, 1,20, 1,03, 1,14, 1,48, 1,42, 1,34, 1,56, 1,85 y 1,27. Ya verifico.
27, 2,27. 1,85, 1,56, 1,34, 1,42, 1,48, 1,14, 1,03, 1,20. Es de planos decimales, 1,22, 1,11, 1,08, 1,07, 1,09, 1,1. Listo, ok. Simplemente voy a ajustarle aquí decimales, que tengamos dos decimales. A ver, listo acá. Perfecto. ¿Listo? Y entonces, pues nosotros como vamos a tener, voy a traer la formulita, entonces simplemente es la fórmula. Vamos a obtener el precio relativo en el periodo. Voy a tener la formulita por acá. Listo, aquí está. Voy a reducir un poco. Precio relativo en el periodo. Listo, no hay más. Listo. Listo. Y mire que el precio relativo en el periodo, ¿qué me indica? Pues el precio en el periodo. ¿Cuál periodo? Si estoy hablando de 91, entonces lo voy a comparar con respecto al 90, que es el precio base. Inicialmente es el precio, pues, en la posición 1 o en la, ¿cierto? En mi posición 1 de mi hoja de cálculo, en este caso de mi base de datos. Entonces simplemente va a ser, esto va a ser 1 punto, bueno, va a ser aquí abajo. Precio relativo al 91, ¿cuál va a ser? 1,1, ¿cierto? Dividido entre ¿qué? Entre 1,3, que es el precio base, que es el precio en el periodo base. Entonces, ese, ojo que el denominador lo va a poner F4 en mi caso, o simplemente le pongo signos de dólares antes de, precedidos a la letra, ¿cierto? Que me indica columna, y precedido también al número que me indica la fila. ¿Listo? Ya. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Doble clic. ¿Listo? Y que tengo tengo pues todo referenciado con respecto a mi precio en el periodo base. El periodo base va a ser el 1990. Entonces voy a ponerle aquí como negrito para saber que es el periodo base. ¿Listo? No es más. Eso es. Ahora, mire que dice por cien. Recuerden que podemos hacer esto mismo, ¿cierto? Lo encerramos en paneles y multiplicamos por 100, pero no nos sale, lógicamente, el signo porcentaje. Pero también podemos nosotros sombrear todo y ponerle pues aquí formato de porcentaje. Lo que no podemos hacer son las dos cosas al tiempo. ¿Listo? Eso es. Aquí debemos obtener lo mismo que está en la siguiente tablita, que son los resultados. Vamos a ponerle un decimal, que aparece ya con decimales, y que en este caso son los precios relativos de galón de gasolina normal. Eso es, precio relativo. Ya dejamos de ver precio por precio, que una forma de ver la variación, no está mal, pero ya aquí sí nos estamos comparando con respecto a un precio en mi periodo base. Ya eso es aplicar una estadística sencilla, muy fácil, ¿sí? Pero que esa estadística sencilla, en últimas, me permite ya comparar con respecto al precio en el periodo base. Listo. Entonces ya aquí aplicamos y aquí nosotros podemos ya digamos comparar, y al comparar pues podemos tomar decisiones, podemos, ¿cierto? Revisar esa variación ya en términos más sencillos, pero técnicos, que son términos estadísticos, y pues ya nos permite dar un poquito más de criterio, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué nos dice acá, por ejemplo? Que el precio de 1991, que es 1,1, con respecto al de 1990, que es 1,3, oiga, apenas fue el 84% del precio de 1990. Es decir, por debajo de 100, significa que son menores. Apenas fue el 83% de lo que fue el precio de 1990, ¿sí? Aquí en este caso, oye, aquí se superó, fue un 13% más, porque estamos hablando del 13%. ¿El 100% cuál sería? El 100% sería este mismo, ¿no? Si yo divido este entre el mismo, pues eso me da, en términos porcentuales, pues el 100%, le digo a porcentaje, listo, ahí está. Entonces, ¿el 100% quién es? Pues el precio base. Lo que esté por debajo del 100% ya es menor, pero sabemos que está, por ejemplo, en este caso,
fue el 84,6% de ese precio de 1.990. Es decir, que está por debajo, ¿cuánto? Pues 100, bueno, voy a poner aquí uno menos, porque uno menos este valor, ¿cierto? Fue un 15,4% por debajo del precio de 1.890. Entonces ya mire que ya me da un poco más de herramientas, de argumentos, para yo poder sustentar y tener pues una lectura un poco más técnica. Eso es. ¿Esto qué es? Es el precio relativo en el periodo T. Lo voy a poner aquí simplemente. Esto es precio, ¿cierto? Relativo en el periodo T. Vamos a poner aquí simplemente en T. Ya sabemos que T pues, es el periodo. Listo. Esa es la estadística sencilla. ¿Cómo puedo complementar esto? De forma gráfica muy sencilla. Ya lo vamos a hacer. Lógicamente porque en términos estadísticos, pues siempre hemos argumentado que pues, de forma gráfica pues, es mucho más sencillo de ver esa variación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría graficar inicialmente cómo está, ¿sí? El año con respecto al precio por galón, el precio, ¿sí? Pero también después puedo graficar el año con respecto a el precio relativo para ese año específico, ¿cierto? Para ese periodo. Entonces, grafiquemos esto primero. Puedo entonces simplemente insertar una gráfica XY dispersión, pero con línea de tendencia, ¿cierto? Ojo con lo siguiente. Normalmente se, se podría interpretar, pero mire que al inicio pues, de la diapositiva, pues la portada de la diapositiva, sí podría ser como esa variación, ¿no? Otra forma puede ser también como esa variación con líneas suavizadas, se llama eso, ¿no? Es decir, curviadita, suavizada podría ser, pero también puede ser con líneas rectas, ¿no? También puede ser válido. Listo, como quieran. Importante saber que hay una variación, ¿sí? Pues suavizada daría la impresión, eh, pues, que va variando también gradualmente, ¿no? Pero en últimas, como estamos hablando año tras año, yo realmente sería más partidario, las dos se pueden utilizar, pero yo sería más partidario de hacer uso de líneas rectas, es decir, unir puntos con, a ver, se me fue aquí no fue aquí la presentación ahora. Ok, ya. Si estoy compartiendo, ¿por qué no? Si no fuera. Listo, ahora sí ya. Listo. Yo sería más partidario de qué? De hacerlo con, a ver, vista, insertar, insertar con línea recta. ¿Listo? Ok. Pero es válido con las dos, no pasa nada. Listo, ahí tenemos la variación, pero ojo, aquí hicimos inicialmente con el precio por galón. Pero nosotros, ya en términos también de una gráfica con ese indicador o ese índice de precio relativo, pues lo podemos hacer. Entonces simplemente tomamos la columna de X, que sería el año, y sombreamos, incluyendo las etiquetas, la columna pues, del precio relativo para el periodo T. Y hacemos lo mismo, insertamos nuestra gráfica X de dispersión con líneas, en mi caso pues le recomiendo líneas rectas porque es un dato puntual, ¿no? Para ese año. Listo. Entonces ahí tenemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Que la información en el eje vertical, en este caso el eje de las ordenadas, que es la variable dependiente, si estamos hablando de una función, ya lo tengo, miren. ¿Cuál es mi referencia? Mi referencia es esta, 1, que significa, en este caso me lo ubicó en decimales. ¿Sí? Aquí está en porcentaje, pero aquí están decimales. Ahora, yo podría esto variarlo, claro, le doy clic izquierdo, se señalo el eje, le doy dar formato al eje y entonces yo busco aquí en la derecha, busco aquí el número y no le pongo categoría general, sino que pongo categoría de porcentaje. Y ahí tengo los porcentajes. Entonces, ¿qué significa? Mire, la referencia cuál es, voy a pasar una línea acá, voy a insertar, voy a insertar una línea, ¿cierto? Para esto que fue. Voy a insertar, ¿dónde está aquí? Formas.
una línea, aquí está, y mire, mi referencia es el 100%. ¿Cuál es el 100%? 1.3 dólares, ¿listo? Esa es. Voy a cambiarle aquí como el, el formato, es decir, el color, y le puedo poner un color, por ejemplo, voy a poner verde como de referencia, ¿sí? Listo, puedo poner un poquito más de grosor, eso es, listo, ahí tengo. Entonces, claro, una gráfica de estas, esta pues me da información, claro, la variación del precio. Mire que la forma es la misma, ¿no? Bueno, aquí también podemos revisar para que el eje horizontal pues también nos tenga, a ver, que el eje horizontal, voy a señalarlo, clic derecho, voy a darle formato al eje y para que me inicie el mínimo en 1990, por ejemplo, para que no, ¿sí? Eso, ahí está. ¿Fue en cuál? Ah, bueno, no, así, 90. 1990. Listo. Sí está bien ahí porque recuerden que no estoy graficando 1990. ¿Por qué? Porque 1990, el 1990 la referencia es 100. O sea, no estoy graficando un valor en 1990, por eso no me aparece, sino desde 1991. ¿Listo? Aquí sí me aparece en 1990, aquí no. Esa es la diferencia. Aquí la referencia, ¿cuál es? 1990, el valor. Entonces, por eso la línea horizontal, porque por debajo, mira, ahí está, por debajo lo que estuvieron, por encima lo que estuvieron. Y ya yo sé que puedo interpretarlo, ¿cierto? Como el precio relativo. Pero también puedo obtener la diferencia para saber cuánto está por debajo o cuánto está por encima, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en 2005 estaría un 74.6% por encima del valor de 1990. Esa es la interpretación, ¿sí? Ok. Entonces, mire que es una herramienta sencilla que nos permite pues ya tener un poquito más de herramientas o de fundamento pues para tomar decisiones y para tener esa diferencia relativa con respecto a un precio base. ¿Cuál otra tenemos? Ah, mira, ahí están los resultados, que son los mismos que obtuvimos nosotros en nuestra hoja de cálculo. ¿Listo? Fijo acá, sí, efectivamente, ahí están. ¿Listo? Ahora, ¿cuál otra referencia tenemos? Hoy, otro índice. También tenemos, por ejemplo, nosotros podríamos, mire que el nombre del indicador es, en términos de precios, es precio relativo en el periodo. Pero, por ejemplo, para el caso del el indicador del índice de precios del consumidor, mire que no es solamente un producto o un artículo, es una serie de artículos seleccionados, pues se supone como de canasta familiar, ¿no? Entonces, a partir de ese indicador que lo tenemos aquí en Colombia, bueno, ya en Colombia, es el índice de precios del consumidor, ¿listo? Entonces, ¿qué es una? Pues basada en una canasta familiar, unos productos seleccionados para revisar esa variación. Entonces ya no es un solo artículo, son varios artículos. Aquí habla pues, de 500 artículos. No es un artículo, son varios artículos que son de consumo general, tradicional en los hogares. Si tenemos nosotros ese tipo de análisis o queremos hacer el tipo de análisis, ya no podemos utilizar solamente de un artículo específico, por eso habla de un precio relativo en el periodo de ese artículo. Ya tenemos que revisar basado en un índice agregado como tal, ponderado. Bueno, aquí en este caso, listo, un un precio, eh, un índice agregado aquí. Ah, sí, un índice agregado inicialmente no ponderado en ese periodo, ¿sí? Ya les digo por qué no ponderado. Ahora, por ejemplo, aquí hay un caso de el precio, como estamos hablando de gasolina, entonces aquí el libro también habla otro, pero miren que aquí estamos hablando incluye la gasolina. Miren que en 1990 coincide el valor, ¿no? 1.3. Y en 2005 también, 2.27, de que teníamos en el caso de un precio relativo en el periodo. Pero aquí vamos a hablar entonces, ¿qué dice? Mire, datos para el índice de gastos por el uso de un automóvil para 1990 y quiero comparar el 2005 con respecto a 1990. Pero mire que estamos hablando no solamente de la gasolina, estamos hablando del uso del automóvil y una serie de artículos que, eh, pues, que para ese año, o bueno, para ese año, tienen cierto valor y que permiten, lógicamente, mantener pues, un buen uso del automóvil. Es decir, la gasolina, pues utiliza el automóvil, el aceite, los neumáticos y el seguro, ¿cierto? Entonces, miren que hay unos precios para un año 1990 y hay unos precios 2005 de los artículos que utiliza pues un automóvil, ¿sí? Para cada uno de esos años. Entonces ya no es una comparación
de un solo artículo, sino ya de un grupo de artículos. ¿Cómo podemos hacer esa comparación de forma muy sencilla? Podemos hacer basado en un índice agregado, ¿cierto? No ponderado. ¿Por qué? Porque no estamos dándole pesos en el periodo T. Ahí estamos comparando. Vamos a comparar entre 2005 y 1990 y podemos tomar decisiones o revisar para tener mayor, digamos, aplicar la estadística sencilla para tener mayor soporte o respaldo pues, para revisar qué está pasando ahí. Eso se llama entonces un índice agregado no ponderado en el periodo T. Estamos hablando del periodo, en este caso, 2005 con respecto a 1990. ¿Y cómo se denota? Pues el I, ¿cierto? Índice agregado no ponderado con respecto a ese año 2020, 2005 en este caso. Y está dado por esa fórmula. Simplemente es la sumatoria de todos los artículos, ¿cierto? O de todos los precios más bien unitarios del artículo I en el periodo T. ¿Por qué I? Porque son diferentes artículos, entonces son diferentes. I denota pues cada una de las diferentes posiciones. Y el T pues el 2005. Con I inicialmente vamos, esa es la sumatoria, la dividimos sobre qué? Sobre el precio unitario del artículo I en el periodo base, por eso es el sub cero. ¿Listo? No es más. Y pues matemáticamente es esto. Entonces voy a tomar simplemente la sumatoria. Vamos a tomar esta tablita, voy a llevarla, voy a compartir nuevamente mismo el cálculo de Excel, ¿cierto? Aquí en este caso, voy a compartir aquí en este caso Excel, voy a duplicar, bueno, voy a mover aquí, copiar, voy a crear otra hoja de cálculo, voy a borrar esto por lo menos. Bueno, puedo dejarla ahí, mentira, voy a dejarla ahí. Voy a darle porque me sirve, pero sí voy a borrar esto, ¿sí? Y ya borro esto también. Voy a quitar esta, voy a poner esta, que es, y vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a ponerle aquí 4. Listo, entonces aquí voy a poner, ya aquí no es el costo de la gasolina. Aquí voy a poner aquí esto. Vamos a ponerlo aquí como listo. Ya, está, un poquito de forma ahí. Aquí en este caso es dato del índice de gastos por el uso de un automóvil. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle así. Datos para el índice de gastos por el uso de un automóvil. Voy a combinarlo acá también. Listo. Datos para el índice, ¿listo? De gastos por uso de un automóvil. En este caso, recuerden que nuestra notación es nuestra notación es I. Yo voy a ponerle para el I sub T. Para tener que para el I, para disminuir ahí I sub T. Por el uso de un automóvil, el T minúscula. El T es minúscula. Subíndice, listo. Ok. Y, miren, están ingresando por allá como que los otro grupo listo. Y en este caso, pues vamos a traernos la formulita. Ya aquí, ya aquí los minutos que nos faltan lo podemos hacer fácilmente. Entonces, aquí tenemos, en este caso tenemos artículo, tenemos y precio unitario, en este caso por galón. Unitario en dólares, unitario.
Y en este caso sería el I en el periodo T, ¿cierto? I en el periodo T. Periodo T. En este caso sería el periodo 2025. Vemos acá entonces. 1990, aquí tendríamos 2025. Y aquí tendríamos, todo eso lo voy a quitar. Vamos a poner a ruido acá. Y aquí tendríamos 1.3, tendríamos 2.1, y aquí tendríamos 130, tendríamos 820 y borro de abajo. Aquí sabemos que el artículo, bueno, el artículo, este no es el artículo, venga, lo ponemos por acá. Sería aquí el artículo, ya sabemos que es gasolina por galón, aceite, neumáticos y seguro. Y tendríamos acá los valores para cada uno de los años, ¿cierto? Este es el artículo, pero esto es aquí. Tendría, este sería 2025, sería acá, y sería 1990. Entonces aquí tendríamos, en este caso, 2.27, aquí tendríamos 3,5, y aquí tendríamos, este sería por acá, 2025. Y aquí tendríamos 3.5, 170, aquí tendríamos 939, listo. Eso. ¿Qué tenemos acá entonces? Nuestro índice para el 2025 sería igual a ¿qué? Pues sí, simplemente sería igual a la suma de todos los, la suma, ¿cierto? De todos los valores o los precios de, en este caso, bueno, primero de 2025, dividido con el precio, con el referencia, la suma de todos los del 1990, así de sencillo, ¿sí? Por eso es un índice de gastos de uso, en este caso nos daría 1, y lo llevamos a porcentaje. Entonces lo mismo, le aplicamos porcentaje. ¿Qué estamos aquí sumando? Mire, de forma simple, ¿sí? Estamos referenciando la suma de todos los insumos que se necesitan para el buen funcionamiento, digamos, de ese vehículo en el año 2025 con respecto a el año 2000, en 1990. ¿Listo? ¿Qué nos permite aquí obtener? Oiga, mira, que los insumos para el buen funcionamiento del vehículo en el 2020, en el 2005, ¿no? 2025, no, 2005, pues aumentaron en términos generales casi en un 17% con respecto al 2000, al 1990. Esa es la información que nos está generando este resultado. Entonces, hay más referencias, ¿listo? Aquí, pues en este caso, pues, es más como un dato específico. Si yo voy a hacerlo para diferentes años, pues sí podría graficarlo, ¿no? Aquí, pues simplemente, de forma sencilla, podemos hacerlo año por año, ¿sí? Eso es. Hay otra forma de hacerlo ponderado, ¿sí? Ahí está en la diapositiva, yo se lo voy a compartir y que es muy sencillo. Entonces, para que lo podamos revisar también, ¿listo? Y pues usted lo compara simplemente aplicándole un peso, ¿sí? De uso como tal para ese artículo digamos, del vehículo. Entonces ya le puedo ponderar, darle un peso. Y pues eso me permite tener un poquito más de precisión con respecto a, digamos, esa conclusión o esa decisión que pueda tomar, o esa afectación, o, ¿sí? O ese análisis que pueda realizar. ¿Listo? Bueno, entonces ya pues me falta un minutico ahí para que ingrese, para que podamos, para que puedan los compañeros, imagino que utilizar la sala para la otra asignatura. Entonces, hagamos lo siguiente, si hay alguna duda, ahora sí, pues estoy ahí atentos, con respecto al producto que está vigente, que mañana finaliza la entrega, pues me la hacen saber al
al WhatsApp y yo, pues, yo una vez respondo, y estoy aquí activo ya respondiendo pues esa inquietud. ¿Listo? Entonces, pues igual cargo y de una voy a cargar todas las presentaciones y diapositivas que hacen falta para que tengamos el soporte ahí. Perfecto. Entonces, listo. Entonces, muchas gracias, Erika, Lady, Mariana, Profe, perdone, señora. ¿tenemos que terminar de hacer ese ejercicio o esperamos la siguiente explicación? No, no, sí, digamos que ya ahí terminamos una parte, ¿no? Pero sí, Sí. les agradezco que, exacto, revisen igual en la diapositiva está la otra parte que es ponderada con los datos, entonces para que también lo puedan ahí realizar. Igual yo les envío, voy a terminarlo acá y les envío les cargo este archivo, digamos, de Excel con el ajuste, digamos, del siguiente paso, ¿no? Que sería ponderado, para que ustedes lo revisen, ¿sí? Ah, Pero listo, sí, es muy señor. sencillo. Listo. Bueno, Eso. profe, gracias. A ustedes, muchas gracias, Erika, Mariana y Lady. Ah, bueno, nuestros compañeros se salieron. Listo. Entonces estamos en contacto. Cualquier inquietud con respecto al producto vigente, con mucho gusto estaré ahí atento. ¿Listo? Bueno, que Ok. continúen pues su Gracias, profe, que jornada descanse este fin de académica. semana. Igualmente, gracias a ustedes.